Vamos a mostrar muy rápidamente qué hemos visto hasta ahora. Esta presentación de hoy tiene que ver con el capítulo 4 de la guía, que cubre justamente los capítulos 4 y 5 del libro sobre los objetivos en la crianza. Es muy interesante porque ahí dice, creo que en la guía dice estableciendo tus objetivos, ¿no? De pronto en el grupo dijimos más bien no pongamos estableciendo tus objetivos, sino estableciendo los objetivos de pronto para no enfocarnos tanto en nuestros objetivos, sino en los objetivos que tienen que ser los objetivos de Dios y alinearnos a la voluntad de Él. Bueno, voy a orar en este momento por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo que nos permite reunirnos como familia en torno a tu palabra. Señor, gracias por este libro que has usado para enseñarnos de ti, Señor, de tu precepto, de tu mandamiento, de recordarnos nuestro papel como padres, Señor. Recordarnos que somos autoridad delegada tuya, Señor, para poder anunciar tu palabra, para poder revelar tu carácter, Señor, y para poder guiar a nuestros hijos a conocerte, Señor, a arrepentirse y guiarlos, Señor, a que te conozcan, para que vivan para tu gloria, Señor, y para que se gocen de ti para siempre, Señor. Permite alinear nuestros objetivos a tu voluntad, Señor, y que este tiempo, Señor, seas tú hablando, no nosotros, no nuestras ideas propias, Señor, sino tu palabra en primer lugar, Señor. Te ponemos este tiempo, Señor, en tus manos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, lo que vimos en la parte introductoria, en el primer capítulo del libro, tenía que ver con lo que era el corazón. Y estudiamos que el corazón se puede resumir en el yo interior, no solamente lo que entendemos como emociones, sino todo nuestro ser, desde la función cognitiva de lo que pensamos, nuestra función afectiva y nuestras emociones, nuestra función volitiva y todas nuestras decisiones, todo nuestro ser interior, y entender cómo es que allí en el corazón justamente habita la conciencia del hombre y están escritas las leyes de Dios. Y que el comportamiento y la conducta solamente va a ser una expresión de lo que hay en el corazón, ¿sí? Va a ser una expresión de lo que estamos pensando, de lo que estamos valorando, de lo que estamos sintiendo y en lo cual nos estamos comprometiendo. Entonces, el llamado del autor es que frecuentemente, tanto papás creyentes como no creyentes, nos enfocamos en la conducta, queremos controlar la conducta y no vamos a lo esencial, que es el corazón. Y vimos numerosos pasajes donde se muestra cómo a Dios también le importa nuestro corazón. Y claro, la conducta, pero como consecuencia de lo que hay allí y su promesa de cambiar nuestro corazón en el segundo pacto, de que donde nos revela que quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, en ese sentido, vimos que el hijo, nuestros hijos, nuestros niños, definitivamente tienen unas influencias formativas que vienen de la estructura de la vida familiar, de los valores, de los roles en la familia, de cómo ellos vivencian la respuesta al fracaso dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestra historia familiar, cómo resolvemos los conflictos familiares, pero no podemos pensar que solamente esas influencias externas son los que definen lo que la persona llega a ser, ¿sí? Sino que esa experiencia sumada a la reacción a esa experiencia es lo que dibuja lo que la persona llega a ser. ¿Y de qué depende esa reacción a la experiencia? Pues depende de la orientación del corazón hacia Dios. Entonces, veíamos cómo en hogares de pronto difíciles, donde las circunstancias, los roles familiares, las disfunciones y todo tipo de situación adversa que pueda vivir una persona puede tener como resultado dos personas totalmente distintas, dependiendo cómo la persona ha reaccionado frente a esas circunstancias de afuera, frente a ese contexto externo, y eso tiene que ver todo con el corazón, y por eso el llamado a que nosotros seamos más que papás controladores o más que papás tipo sermón o papás simplemente disciplinadores, seamos papás que también trabajemos en la instrucción de nuestros hijos para poder pastorear los corazones de nuestros hijos. En el capítulo anterior, en el que estuvimos viendo la semana pasada,
se enfatizaba en el papel de los padres como autoridad ordenada por Dios, y no solamente porque los niños requieran esa autoridad dada la inmadurez y el proceso formativo en el que se encuentra, sino que definitivamente Dios ordena esa autoridad. Entonces es la necesidad de los niños de que ejerzamos esa autoridad piadosa y amorosa y con gracia, pero que también es un mandato de Dios. Y en este capítulo 4 de la guía, que cubre los capítulos 5 y 6, se nos habla de cuáles son los objetivos que frecuentemente tienen los padres frente a la crianza de los hijos y cómo debemos reevaluar esos objetivos. La gran idea que se pone en la guía es que entre todas las oportunidades disponibles para nuestros hijos, de alguna manera podemos llegar a creer que nuestra tarea como padres consiste en ser directores de actividades para que nunca se aburran nuestros hijos, tenerlos en cualquier cantidad de actividades deportivas, culturales, artísticas, de pronto sociales, de manera que ellos estén entretenidos, que nosotros también liberemos tiempo. Y se nos olvida el fin último del hombre, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Aquí nos citan los autores la pregunta número 1 del Catecismo Menor de Westminster, la pregunta donde se dice, ¿para qué vive el hombre? ¿Cuál es el fin último del hombre? Y es definitivamente glorificar a Él y disfrutar de Él para siempre, o como algunos teólogos lo han también descrito, glorificar a Dios mientras disfrutamos de Él para siempre. No, a veces no entendemos cómo el poder gozarnos y deleitarnos en Él tenga que ver con glorificar a Dios, pero definitivamente cuando disfrutamos de Él verdaderamente lo estamos honrando y lo estamos glorificando. Dado que a veces la frase o el verbo glorificar a Dios puede volverse una palabra de cajón, en el grupo que estuvo preparando todo esto, me dio la importancia de poder ver a qué se refiere glorificar a Dios, y hay muchísimos pasajes en la Biblia en los que se habla de la gloria de Dios, y uno de estos en el Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí nos está mostrando cómo esas estrellas, ese cielo, esos rayos, esas nubes están hablando, están glorificando a Dios porque lo están mostrando a Él. La gloria es la manifestación visible de los atributos de Dios. Y nosotros, hechos al molde de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados justamente para mostrar a Dios. Entonces la gloria siempre tiene que ver con mostrar a Dios. Esas estrellas ahí que vemos, todo ese cúmulo brillante y de colores, nos habla de la inmensidad y de la eternidad de Dios. El rayo que nos puede asustar nos hablan del juicio de Dios, y esas hermosas nubes ahí nos recuerdan sobre su amor, sobre su misericordia, sobre ese amor tierno que Él tiene sobre nosotros. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender qué es eso de vivir para la gloria de Dios, y cómo una palabra que suena de cajón, realmente la gloria de Dios viene a ser el fundamento de la fe, y eso para lo cual nosotros fuimos hechos, y en eso se basa la identidad de nosotros como seres humanos. De qué manera nosotros podemos reflejar a Dios es donde vamos a encontrar el verdadero gozo y la verdadera felicidad, y por esa vía vamos a estar honrando a Dios. Y hay muchísimos pasajes, no me voy a detener en estos. Por ejemplo, Deuteronomio 5:24, Moisés recordando al pueblo de Israel cómo fueron impresionados al momento que Dios descendió a encontrarlos en el monte Sinaí, y ahí nos dice en el versículo: y dijiste, he aquí el Señor nuestro nos ha mostrado su gloria. Fíjense que muchas veces la palabra gloria en el Nuevo y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está acompañada por mostrar, ¿no? Por la visibilidad, y por eso les decía que la gloria tiene que ver con poder ver y hacer visible lo que es Dios y los atributos de Dios. Y ahí nos está diciendo: Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vive. ¿Sí? Entonces, gloria y grandeza. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Marta cuando iba a resucitar a su hermano Lázaro: no te dije que si crees verás nuevamente, ¿cierto?, la manifestación visible de Dios, la gloria de Dios. La resurrección de Lázaro le recordaría a Marta acerca de quién era Dios y de qué era capaz. Y el apóstol Juan
Dice Jesús que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos nuevamente, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan y los demás discípulos conocieron quién era Dios por medio de Jesús, porque Jesús es la completa gloria de Dios. Aquí hay otro versículo en Romanos, uno de los versículos más conocidos, cuando dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y los hombres cambian esa manifestación visible de Dios, esa gloria de Dios, por otra imagen y una manifestación visible inferior, absolutamente corrupta, menor, que es la imagen de forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces fíjense que la gloria siempre nos lleva al concepto de vista, de poder ver, de poder apreciar. Todos los atributos de Dios en su conjunto muestran toda la gloria de Dios, la santidad, la justicia, y nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios estamos llamados a revelar esa justicia, esa paz y ese gozo. De hecho, en Romanos, creo que Romanos 14, 17, Pablo describe el reino de Dios no en términos del lugar de Dios, que sí, obviamente tiene un lugar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entender gloria como lugar, ¿cierto? Un lugar físico donde está el rey y su pueblo, un pueblo, una autoridad, pero reino en el sentido de personal, como dice ahí Romanos 14, 17, el reino no es comida ni bebida porque los hermanos estaban peleando por eso, sino que el reino es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. ¿Sí? El gozo que se da en el Espíritu es la manera también como nosotros honramos a Dios. Entonces, solamente queríamos llamar la atención porque en el capítulo todos los objetivos que tenemos nosotros como padres van encaminados a poder hacer realidad ese fin supremo del hombre, que es glorificarlo y gozarnos en él, pero tenemos que entender que es glorificar a Dios, que es vivir para poder manifestar los atributos de Dios, es poderles hablar al mundo y por medio de cualquier cosa que hagamos, y mucho de lo que va a hablar el capítulo tiene que ver incluso con las actividades de nuestros hijos, actividades académicas, culturales, sociales, que en sí mismas no son malas, pero que podemos correr el riesgo de ocupar mucho la vida de nuestros hijos y desplazar el lugar que tiene la adoración, la lectura bíblica, el podernos sentar y sosegarnos y admirar a nuestro Creador, por estar muy entretenidos con la creación. Pero todas esos, como muestra al final de la guía, esas habilidades, esos talentos, esos dones en el plano profesional, deportivo, académico, cultural, pueden ser usados para la gloria de Dios, pero manteniendo claro que estos son medios y no fines en sí mismos. Entonces, eso era como lo que les queríamos mostrar, y como conclusión de glorificar a Dios, la palabra gloria en hebreo, kabod, y en griego doxa, y en ambos idiomas comunica la idea de honor, dignidad y fama. Glorificar a Dios es todo aquello que nosotros hacemos y que al hacerlo refleja, fíjense, siempre la manifestación visible de Dios. Glorificar, por eso los cielos cuentan la gloria de Dios, porque ellos están hablando de su grandeza, de su eternidad. Entonces al hacerlo refleja su fama, su honor y su dignidad, ¿sí? Jesús dijo en Mateo 5:15, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren cómo, ¿qué es glorificar? Es mostrarlo a Él, ¿sí? Y por esa vía encontramos la felicidad. Realmente la vida sí nos llama a ser felices. Solo queríamos llamar la atención en eso porque fíjense que los objetivos en la crianza nos citan la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, y puede volverse el tema de glorificar a Dios como una frase de cajón, o que simplemente la decimos pero no sabemos qué es. Entonces, glorificar a Dios es todo aquello que nosotros hacemos y que al hacerlo refleja su fama, su honor y su dignidad. Cuando un cristiano glorifica a Dios es porque al vivir y hacer lo que hace, propicia que otras personas puedan pensar en Dios y considerar su grandeza, su fama y su dignidad. Todo lo que hagamos, un devocional, una práctica de natación, una clase de matemáticas, ser un contador, un físico,
todo puede hablar de Dios a través de lo que nosotros hacemos, cómo nos relacionamos y cómo estamos reflejando el carácter de Cristo, que es justamente a lo que nos quiere llevar el Señor para recuperar esa imagen, parte de esa imagen y semejanza de Dios con la que fuimos creados. Bueno, entonces, eso era lo que les queríamos mostrar sobre glorificar a Dios, y aquí solamente concluir que los cristianos que glorifican a Dios son un espejo que los refleja y no los muestra a ellos mismos como el fin supremo para ser observados, ¿no? Y que a veces en eso enfocamos los objetivos de nuestra vida y por esa vía los objetivos de nuestros hijos. Por medio de la vida de Cristo y la obra del Espíritu Santo, en ellos, en los cristianos, pueden recordarle al mundo quién es Dios de la misma forma en que los cielos lo hacen. Como los cielos cuentan la gloria de Dios y para eso fuimos hechos. Entonces, ahí en la gran idea que está resumida en la primera página de la guía, se nos dice que la crianza exitosa no consiste en llenar las vidas de nuestros hijos con actividades y posesiones, cosas, muchos juguetes, libros, juegos. Bueno, ya mis hijas ya crecieron y yo ya no sé hacer, a veces qué hacer con tantos juguetes, libros, bueno, tantas cosas. Sino enseñarles que solo en su luz podemos ver la luz. El Dios viviente es el único verdadero deleite del alma. Solo en Él se saciará nuestra sed. Y es algo que puede sonar teórico para nosotros mismos y para a nuestros mismos hijos, pero solamente es conociéndolo a Él cada vez más y más y más en el contacto con la palabra, en oración, en dependencia del Espíritu Santo, como nos vamos a enamorar cada día más del Señor y vamos a tener una vida gozosa en Él, ¿sí? A veces para uno es difícil algunos mandamientos de la palabra cuando dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual, como uno puede decirle a los hijos deseen la palabra, deseen al Señor, deleites en Él si es algo que surge del alma, pero solamente es estar en contacto con la palabra, orar y estar en dependencia del Espíritu y bajo la voluntad de Dios que pueden ellos llegar a descubrir ese deleite del alma. Y ya seguidamente pasamos ahora sí a la guía. Voy a estar muy como presentando, pero también viendo. Hoy no tengo a mi compañera Paola, la vez pasada se le fue la energía, yo también tuve un pequeño inconveniente, entonces me va a tocar estar viendo y viendo la plataforma, pero también pueden hablar tranquilamente para participar. La idea en este espacio es no alargarnos demasiado, pero poder conocer sus impresiones. Si no quieren hablar, también pueden escribir en el chat. Entonces, la primera parte de la guía, en la profundización de la palabra, nos dice el autor que todo ser humano, incluso los niños, son hechos para Dios. Fuimos creados para tener una relación de comunión y compañerismo con Él. Eso hace parte también, pues, de nuestra imagen y semejanza, creados como hijos, como sacerdotes, ¿cierto? Ese es nuestro rol. Toma nota de cómo los siguientes pasajes describen los placeres de conocer a Dios y son muchísimos. Yo los voy a pasar, no me va a quedar mucho ahí, solamente con el equipo que estuvimos preparando la presentación. Se subrayaron algunas partes en Salmos 4, 6, 7. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Creo que hay un micrófono abierto, me parece. A ver, miramos acá. Micrófono de Yadi Ángel, tal vez. Perdón. Bueno, vale, no hay problema. Aquí mis perritos, mejor dicho. Entonces, sí, yo no doy mucho ejemplo, entonces no se preocupen con eso. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. O sea, la vida del Señor no es para nada aburrida, es la máxima alegría que puede tener un ser humano. Los salmos lo repiten constantemente, también el Salmo 16 en sus versículos 2 y 11. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y también en Salmos 16, 63, 1, 8. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no haya agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Y es la oportunidad de darnos a nosotros mismos y a nuestros hijos de quedarnos quietos por un momento. A veces nuestras agendas
De pronto enfocamos, bueno, algunos papás nos vamos mucho por la buena academia, los buenos colegios, los colegios exigentes, y eso tiene su lugar, ¿sí? Eso tiene su lugar. Yo traté personalmente que pues mis hijas estuvieran en un colegio decente. Afortunadamente no era un colegio de tareas, pero sí a veces los niños están exhaustos de tareas, de compromisos para el otro día, a veces los horarios de colegios que empiezan a las 7 de la mañana. Bueno, no estoy hablando de los padres que tienen pues sus hijos en la escuela, en la casa, ¿no? Me imagino que ese tren de vida es un poco más tranquilo. Pero llega los padres en común, los que tuvimos los hijos en el colegio y los tienen, y llega el fin de semana y entonces tenemos todas las actividades deportivas, los encuentros, las competencias, y todo eso tiene su lugar. Mis hijas estuvieron en varios cursos, pero no nos damos tiempo de conocer al Señor, de conocer el deleite y el regalo que tenemos Él, porque estamos muy ocupados y de eso creo que ahorita va a ahondar mucho más el autor. Bueno, esto no, voy a pasar acá y simplemente en la conclusión, estamos inquietos hasta que nuestras almas encuentren su descanso en Él. Y es así, nosotros fuimos hechos con el molde de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y solo vamos a encontrar nuestra identidad y buscar la identidad y el amor propios también, pero eso solamente lo vamos a poder encontrar en Él, como decía Agustín, no vamos en ninguna parte más. De aquí en adelante me gustaría ya que pudieran participar, por favor alcen las manos, voy a estar cerrando un poquito la presentación. En el segundo punto, después de que Él nos ha mostrado todos los pasajes de la belleza y de la riqueza, miren, yo conozco hermanos en la fe. Tengo un hermano en la fe que además es compositor y músico. Él hoy en día lo dice, ¿no? Cuando estaba yo de niño espiritual, me costaba leer la Biblia, como que era aburrido, y hoy no puedo, no hallo la hora en que yo puedo sentarme en paz a deleitarme en la palabra, y es el contacto con la palabra, la oración y la dependencia del Espíritu, para que nos dé sabiduría, nos dé discernimiento. Pero si estamos demasiado ocupados con unas agendas muy fuertes, donde el centro de la vida es el colegio, es la actividad deportiva, son las notas, el éxito profesional, la competencia, no nos vamos a dar esa posibilidad, ese chance que tenemos aquí en la tierra de encontrarnos con Él, que fue para lo cual fuimos creados. En el segundo punto, ahorita voy a quitar ya la diapositiva para poder ver sus intervenciones. Nos dice el autor, ¿cuántas maneras puedes enumerar en las que los padres sin querer ofrecen placer y gozo alternativo que distrae? No estamos diciendo que entonces ir a elevar cometas es malo y entonces nadar es malo, no. Estamos hablando que distrae a sus hijos de conocer a Dios. Entonces voy a dejar de compartir para yo poder ver. No sé si de pronto haya una mano levantada, alguien quiere compartir alguna impresión, alguna respuesta, alguna experiencia propia en este tema de las actividades y de ofrecerle placer y gozo alternativo a nuestros hijos al punto de distraerlos de conocer a Dios. No sé si alguien tiene algún aporte en ese sentido, quiere hablar o quiere escribir. Hay algo mientras se animan, hay algo que Él nos mostraba en los objetivos no bíblicos mientras veo manitos levantadas. Voy a ponerla acá nuevamente, donde nos hablaba de esos objetivos no bíblicos, ¿cierto? Unos objetivos no bíblicos, desarrollo de habilidades especiales, entonces queremos que, y es bueno, yo sí lo recomiendo mucho, o sea, pienso que los niños, pero entonces no se trata de distraer los hijos como para que me den tiempo a mí, para que estén contentos, para que no molesten mucho, sí hay que ayudarlos a desarrollar esas habilidades especiales, aprender a nadar es importante, es hasta seguridad, porque pueden ir a una piscina y de pronto si no saben nadar se ahogan, aprender de pronto a montar un caballo, a escribir bien, ¿sí? De pronto a pintar, a cantar, ¿sí? Desde que eso no los distraiga de conocer, no les llene toda su agenda. El ajuste psicológico también
es uno de los objetivos no bíblicos que nos muestra el autor cuando nosotros tratamos de estar como alineados con los últimos consejos en psicología de cómo deberían desarrollarse nuestros hijos, lo que se llama el amor propio, la autoestima, el carácter, ser seguro de ti mismo, los 20 tips para ser exitoso, para conseguir amigos, y estamos tratando de ajustar psicológicamente a nuestros hijos para que estén alineados con la cultura del mundo o la buena educación. Entonces nos enfocamos en el colegio, en las materias, así tengamos la escuela en casa. Hay papás a veces afanados porque tengan el mejor currículum, porque se estén en lo último, en literatura moderna, literatura contemporánea. Mis hijas, digamos, fueron parte de eso y tuvieron, digamos que, una buena escuela, pero nosotros no, la vida nuestra, nosotros no fuimos hechos para eso, ¿sí? La educación, la literatura, la ciencia, la biología, son formas de conocer lo que Dios hizo para nosotros en la biología, en la física, en la química, poder saber parte de la creación, porque nunca vamos a poder terminar de entenderla toda, y entendernos a nosotros mismos en el mandato cultural, porque Él nos mandó a sojuzgar y administrar la tierra, y por esa vía conocemos oficios, cantamos, interpretamos música, pero todos son medios para conocer y glorificar a Dios, como en el último versículo de los talentos que nos ofrece el autor para que los podamos poner en la dimensión correcta. Bueno, esos eran como lo que yo contesté cuando se dice que esas primeras, darles placer y gozo alternativo. Entonces juegos, parques y todo eso es fabuloso. Realmente disfrutar con nuestros hijos esos tiempos de esparcimiento y de ocio son una bendición, siempre y cuando no llenen nuestras agendas, nos dejen exhaustos y ya desplacemos la adoración, la lectura bíblica de corazón y poderles mostrar a través de todas estas cosas quién es Dios. Hay otras que venían en el capítulo, no sé si alguien, yo puse ahí oración de fe porque dice niños convertidos, que es un objetivo no bíblico. También pone la oración familiar cuando dice, uy, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque eso es bueno, ¿cierto? Y también niños bien comportados y controlarlos. Voy a quitar un momentico acá la presentación, a ver si de pronto qué impresión le dio a alguno de ustedes que el mismo autor nos dijera que no era un objetivo bíblico, pues la conversión de los niños y la adoración familiar. No sé si alguien quiere pues dar su perspectiva, no sé si lo sintió como extraño eso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo sí quería aportar algo que me impresionó y era, o sea, cómo el autor me llevó como a confrontarme en esas actividades adicionales que uno busca que los hijos hagan, ¿sí? Pero entonces él explicaba que eh, eso que enseñan allá sí está dándole la gloria a Dios. Entonces yo decía, bueno, pero es que es difícil, digamos, que todas las personas aquí en Bucaramanga tengan como una cosmovisión cristiana, ¿sí? Entonces él ahí abordaba algo que me impresionó y es que no es, o sea, en conclusión no es bueno exponerlos esperando a que al exponerlos así ellos reaccionen porque aún son muy inmaduros. Entonces fue confrontante porque a veces yo he tomado como como eso, sí, como que bueno, hay que exponerla a que, ejemplo, a ese tipo de dirección que a veces le da, digamos, el entrenador a donde ella va, ¿sí? Pero sí me puse a pensar que no, porque entonces eso no es bíblico, ¿sí? Ella está muy tiernita, solo tiene 6 años. Entonces, bueno, ese era el aporte que quería hacer. Sí, muchas gracias en eso. Pues son preguntas que nos tenemos que hacer como papás. Obviamente el niño va a nadar y si uno no le enseña, pues habrá alguien que le enseñe, ¿cierto? A jugar fútbol o bueno, todo ese tipo de cosas. Y ahí en la página 43 el autor nos hace unas preguntas. Si recibirán tus niños una instrucción conforme a la palabra, ¿cierto? Adecuada, concerniente a la opinión de sí mismos, al juego limpio, a la lealtad, al equilibrio, la paciencia,
la perseverancia, la amistad, la integridad, los derechos, la competencia y el respeto por la autoridad. Yo creo que más que de pronto aislar a nuestros hijos totalmente pues de todas estas actividades es estar muy cerca de ellos, es poder hablar con ellos. Hace poco hablaba yo con unos pastores cristianos que opinaban a veces incluso lo contraproducentes a veces que son los mismos colegios cristianos, ¿no? Porque nosotros en el afán de proteger nuestros niños, ¿cierto? Los llevamos a estos ambientes y a veces las cosas salen muy bien, pero otras no salen tan bien cuando el mismo niño que se supone que es de una familia cristiana, ¿cierto? Hizo bullying, es grosero, ve cosas que no debería ver en el celular, ¿cierto? Mientras que en un ambiente secular uno le puede decir, en un ambiente secular le puede decir a los niños que el niño no está en Cristo. Él te hace bullying porque él no conoce a Cristo, ¿sí? Él mira esas cosas porque no conoce a Dios. Pero claro, a veces en ambientes que nosotros queremos, digamos, aislar a nuestros hijos, las familias también entran en choque cuando su hijo ve esas cosas y tiene un corazón rebelde y empieza pues a adoptar costumbres, culturas, hábitos de niños que vienen de familias cristianas. Entonces, creo que es estar cerca a ellos, y en el siguiente capítulo cuando dice reconstruya sus objetivos, ¿sí? En estas actividades, por ejemplo, deportivas, me pareció excelente la aproximación del autor en las páginas 52 y 53, donde dice lo siguiente, dice, una perspectiva bíblica demanda que usted enseñe a sus hijos a ejercitarse y a cuidar sus cuerpos como una expresión de la mayordomía de los dones de Dios. Acuérdense, citándonos Mateo 25, cuando nos da unos dones, nos da talento, nos da posesiones, nos da habilidades, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo? Porque un deportista puede hablar de la gloria de Dios cuando juega limpio, cuando es íntegro, cuando no hace trampa, ¿cierto? En el deporte hemos sabido de mucha corrupción, en el deporte competitivo, pero ¿cómo una persona se guarda del mundo y muestra a Dios en medio de una actividad que es del mundo? Entonces, aquí nos dice el autor, ejercitarse y cuidar sus cuerpos como una expresión de la mayordomía de los dones de Dios, administrar lo que nos entregó Dios y por tanto las habilidades deben ser desarrolladas porque Dios nos ha dado el cuidado de los talentos y las capacidades. Las habilidades que deben ser desarrolladas son aquellas que hacen que sus niños sean más capaces de servir y abrir canales de servicio hacia los demás. Entonces, los dones o talentos que Dios me haya dado a mí como economista, como contador, como médico, como nadador, los espacios donde yo voy a tener para poder compartir con otras personas, puedo ser yo canal de servicio para los demás. Las actividades atléticas, nos dice el autor, pueden ser una manera valiosa de proveer a la familia unidad y comunión. En vez de romper la familia, permitiendo que cada uno vaya a su propio lugar, hay actividades para enseñar la lealtad familiar al compartir los intereses de cada uno de los juegos y los deportes. Él ponía el ejemplo de, no sé, una actividad, irse todos en bicicleta. A nosotros nos ha pasado en la casa, que compartimos, nos gusta escalar montañas, caminar por las montañas. Y es como esperar al último, ser paciente. Una vez en la montaña vive cosas duras, la carpa, y se pone mal genio y bueno, pasan cosas. ¿Cómo podemos aprovechar todas esas actividades en vez de que cada uno esté por su lado, por allá que yo ni sé quién es el entrenador ni qué le está enseñando? Podamos incluso hablar con ellos. Yo creo que es la cercanía, ¿sí? Y cómo esas cosas no las vemos como fines en sí mismos, sino como medios para conocer a Dios y como medios para glorificar a Dios, entendiendo glorificar a Dios como lo que vimos al inicio, la manifestación visible de los atributos de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él nos dice, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? Y ese es el camino hacia el que debemos ir. Ahora, en su trasegar, nuestros niños se van a dar cuenta que son egoístas, son celosos, no tienen la capacidad de ser buenos, y ninguna la tenemos, pero en ese camino se van a dar cuenta que necesitan la gracia y el perdón de Dios, necesitan a Cristo y necesitan el Espíritu Santo para poderle dar la gloria a Dios, que es mostrar su justicia, su paz y su gozo en el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos es que mantener la perspectiva correcta en todo este tipo de actividades, no llenar la agenda, porque si es que llenamos la agenda de mucho de cursos,
de visitas, de una cosa, incluso a veces el oficio. Yo me acuerdo que en mi casa el sábado era todo el día haciendo oficio, trapeando, barriendo, entonces también se nos llena hasta de eso, ¿no? ¿Cómo organizamos la agenda de la familia para que la adoración, la lectura bíblica, el hecho de poder compartir un juego juntos sea relevante para conocer a Dios, pero no llenar nuestra vida de actividades que se vuelven fines en sí mismos? Y hay otros que el autor puso, yo los voy a volver a compartir un momento. Hay otros que él puso, voy a compartir acá. No vi que alguien me participara. O sea, aparte de que los llenamos con cursos, que aprendan inglés, mis hijas aprendieron inglés viendo Magic English, ahí se lo recomiendo mucho, que está en YouTube, casi que solas, pero hay papás que tienen todo el día, los niños que inglés, que francés, se preocupan mucho por todo ese tipo de cosas. Entonces es sí poderles proveer las herramientas, pero estar cerca de ellos y a través de eso conocer a Dios. Sobre la oración de fe o niños convertidos como objetivo no bíblico, no sé si alguien quiera decir algo, porque a uno le parece como raro esa sección, al menos cuando no la leyó toda, sino leyó el título, como así que hijos convertidos no es un objetivo bíblico la oración. Y básicamente es porque la oración de fe, que pudo haber llevado a personas a ser verdaderos creyentes, en muchas ocasiones se vuelve un ritual religioso, una oración de fe. Bueno, aquí me están preguntando por el portal de inglés, ¿cuál es la plataforma? Ah, bueno, se llama Magic English, es de Disney y bueno, va pasando las películas, esas antiguas, no las de ahora que son tan malévolas. Y se consiguen los CDs y los libritos y en YouTube, Magic English. Entonces, así fue como mis hijas aprendieron sin que yo las llevara a tantos cursos y cosas, ni colegios bilingües, ni nada de eso. Los niños desde muy chiquitos absorben mucha información, pero no los saturemos, estemos con ellos, incluso viendo ese tipo de cosas con ellos, ¿sí? Compartamos la vida con ellos. Entonces la oración de fe aquí no es tanto la conversión, porque obviamente que la única manera de que nuestros hijos lleguen a darle la gloria a Él y gozarse en Él es por medio de la obra redentora de Dios. No hay otra manera. O sea, realmente nuestros hijos sí requieren ser salvados, sí necesitan que Dios les conceda arrepentimiento y puedan confiar en Cristo, pero no es la oración de fe, no es repetir, Dios, sé que soy un pecador, y lo repiten y ya, y puede dar una falsa seguridad de salvación. Y hay muchísimos, hay un teólogo que dice que las personas más difíciles de convertir son la mitad de los cristianos que se sientan en una silla que piensan que son cristianos porque algún día los llamaron a decir una oración que realmente no venía de su corazón. Sí, uno la repite, pero si uno no entendió la santidad de Dios, y la justicia de Dios, el amor de Dios a través de del sacrificio de su Hijo, que sabiendo que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Todos merecemos morir, así sea que hayamos infringido un solo punto de la ley, merecemos morir, pero Jesús tomó esa muerte, se echó el pecado nuestro y murió, ¿sí? Para que podamos arrepentirnos, darle la vuelta al pecado y podamos confiar en esa obra redentora. Si eso no pasa y si eso no pasa a nuestros hijos, ellos no van a poderle dar la gloria a Dios. Y es cuando ellos puedan ver su pecado, puedan ser lectores de su pecado, de su egoísmo, saber que son celosos, que son egoístas, que son impulsivos, que son violentos y que ellos solos no van a poder liberarse de ese pecado. Entonces la oración de fe se vuelve un obstáculo porque le doy la falsa seguridad al niño que sí es cristiano y nosotros como papás. La adoración familiar, pero la adoración no en el sentido de la verdadera adoración, que es un tiempo hermoso, ¿sí? Yo a veces prefiero con cada niña mía tenerla aparte, es porque a veces ellas se ponen a discutir entre ellas por versículos de la Biblia, entonces a veces prefiero como con cada una de acuerdo como a su personalidad y a lo que puedo irlas llevando, leer con ellas un pasaje, poder hablar de su vida. Entonces busquen los espacios. Miren que Ted Tripp ahí nos decía que él se disfrazaba que él dramatizaba ser Sansón y se metía en una cueva y un día se fueron a dar un paseo como si fuera Abraham. Ser creativos con los niños y no volvamos a esos tiempos de adoración familiar como tocó la adoración, algo aburrido. Es que la Biblia no es aburrida, es maravillosa, es un tesoro.
Es un tesoro por descubrir para la mayoría de gente. Entonces, que la adoración no se vuelva como un ritual, que venga, nos sentamos, ay, tocó, y que sustituya una vida espiritual verdadera. Sí, y la vida espiritual sí empieza obviamente por una adoración familiar, en el espíritu gozosa, aprendiendo del Señor. Niños de buen comportamiento y control, pues sí, son objetivos no bíblicos cuando simplemente queremos atacar la punta del iceberg allá, pero no mirar lo que hay en el corazón, o controlarlos para que puedan de alguna manera mostrar un comportamiento agradable a los demás o de acuerdo con mis expectativas, pero realmente no hay un corazón redimido. Eso es un gran error. Entonces eso de alguna manera contestaría el punto 2. En el 3 nos muestra muchos, otra vez nos lleva a la palabra para mostrar la importancia para Dios de que su pueblo no sea influenciado por los estándares y valores de las naciones alrededor. Y una de las áreas en que los estándares y valores de la cultura actual tienen su mayor impacto sobre el pueblo de Dios es en los objetivos y metas para la crianza de los hijos. Y nos invita a que identifiquemos la manera en que esos pasajes advierten sobre las influencias de la cultura que nos rodea. Entonces, vuelve nuevamente y son varios pasajes donde nos piden no amoldarnos a este mundo, donde reconoce la influencia que tiene el mundo sobre las personas. No que todo nuestro pecado venga del mundo. Recuerden que en nosotros mismos, en nuestra carne, habita el pecado. Pero también está el mundo y está el adversario, ¿sí? Y esos tres confluyen para, acuérdense la figura del niño, lo que él llega a ser, pero el mundo siempre va a estar ahí, ¿cierto? El mundo va a estar ahí, el adversario, mi carne, pero es mi orientación al corazón, como yo puedo vivir incluso mi pecado como una oportunidad que me da Dios de reconocer que requiero su misericordia, no solamente para ser perdonado, sino para ser transformado. Entonces son varios pasajes que nos advierten sobre la influencia de la cultura. ¿Sí? Y a veces cuando metemos a los niños en tanta actividad, en tanta cosa, no tenemos ni el tiempo de saber qué les está diciendo la cultura. En la canción, yo a veces voy a visita familiar y veo que los papás de pronto por entretener al niño rápido le dan el celular. Y no sé, será un juego, una película. Veamos la película con el niño. Yo prefería ponerles el Magic English en vez de ponerles el televisor con los programas y las películas que yo no sabía que iban a ver, pero todo lo que ya se iban a ver, que eran programas, yo se los grababa en las CDs esos que eran de cinta, porque yo ya los había visto. Entonces eran horas y horas que yo decía, eso lo pueden ver, y me puedo sentar con ellas a ver qué están diciendo, incluso si vemos algo que no es muy bíblico, que no sea abiertamente pecado, porque no podemos exponer a los niños a eso, poder hablar de eso. Porque ese niño fue egoísta, porque fue violento, ¿sí? Porque se está enfocando en la ropa, todas esas cosas, pero tenemos que acompañar a nuestros hijos y poderlos proteger de todo lo que nos está ofreciendo la cultura, que es muy peligroso. Entonces, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. A veces nosotros vemos el sacrificio de niños como una costumbre por allá rara de pueblos paganos, por allá, pero nosotros en la práctica sacrificamos a nuestros niños y es muy doloroso decirlo, pero es real. Lo sacrificamos. ¿Cómo lo sacrificamos? Pues entregamos a nuestros hijos por los objetivos personales que tenemos de nuestro propio éxito profesional, económico, laboral, el reconocimiento del mundo. Y los estamos entregando. Los entregamos a que los entretengan en los cursos, en las actividades, en el colegio, pero no estamos acompañándolos, estamos yendo con ellos. Bueno, entonces, ya en el punto de la aplicación que me gustaría de pronto que alguien compartiera, nos dice: cuando consideras el asunto de los objetivos que tienes para tus hijos, quizás te ayude a verlo desde la perspectiva que hay para mí, porque claro, siempre estamos viendo al niño y a su pecado, pero acá nos está poniendo el espejo retrovisor a nosotros mismos, ¿sí? Y dice: ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros como padres? A veces los padres sacrificamos mucho para el aprendizaje y desarrollo de habilidades en nuestros hijos porque sentimos que hay algún beneficio para nosotros. Y nos enorgullecemos y nuestros hijos son un trofeo. Decimos: ay, es que mi hijo ganó la competencia y no sé qué, y él sabe montar a caballo,
y se vuelven los hijos trofeo porque es un beneficio y nos llena de orgullo. Y eso yo no lo hice, pero mi hijo él ya habla inglés y él ya hace un poco de cosas. Recibiremos reconocimiento y felicitaciones cuando nuestros hijos hacen bien. Tendremos la satisfacción de tener hijos exitosos cuando seamos grandes. Evalúa cuáles de las siguientes actitudes del corazón pueden estar influyendo en ti para fomentar el desarrollo de las habilidades de tus hijos. Muchas veces lo que está detrás de ese afán por meterlos a tantas cosas es un orgullo personal y nuestros hijos se vuelven objetos de nuestro orgullo, nuestro amor propio, del deseo de aprobación de los demás, de nuestras propias ambiciones, y estamos sacrificando a nuestros hijos